¿Quién soy yo para condenar a un gay? Fueron parte de las declaraciones del Papa Francisco a su regreso de Río de Janeiro luego de realizar su primer viaje como pontífice fuera de Italia, donde congregó a más de 3 millones de personas. Un pontífice que ha dado sorpresas desde el mismo 13 de marzo cuando resultó electo y del que conversaremos junto al periodista Andrés Beltramo, vaticanista, argentino, coautor del libro De Benedicto a Francisco, los 30 días que cambiaron la Iglesia, que viene a presentar precisamente a nuestro país. Andrés, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarme a esta hora. Gracias por la invitación. Bueno, y aquí está el libro, lo tengo en mis manos, se los muestro. Es el libro que viene a presentar Andrés Beltramo, que yo les quiero contar. Él es vaticanista, está en la sala de prensa del Vaticano, acreditado hace muchísimos años, y he tenido la alegría de compartir como colegas dentro de la sala de prensa del Vaticano por muchos años, y les quiero contar que fue el único periodista de habla hispana que estaba ahí en el momento de la renuncia de Benedicto XVI. De eso parte contando este libro, y también de los días que cambiaron a la Iglesia, desde esa sorpresiva renuncia hasta la elección casi 30 días después de Francisco, que además es compatriota. Sí, bueno, bienvenido. Gracias. Es un gusto, y además reencontrarnos, porque evidentemente también en el cónclave fue un momento que estuvimos codo a codo ahí tratando de dar esta noticia que al final fue impactante para el mundo, ¿no? Así es. Partamos conversando de lo más nuevo de Francisco y estas declaraciones, esta conferencia de prensa que hace en el avión de regreso a Roma después de este primer viaje. ¿Cómo recibiste tú? ¿Te sorprendieron estas declaraciones, esta conversación de 1 hora y media con los periodistas en que por primera vez un papa habla de la homosexualidad? Digamos que cuando se sigue a Francisco y se seguía a Bergoglio, nos sorprende porque parece que con cada gesto él da un paso más hacia una renovación o hacia un nuevo aire en esta histórica y quizás un poco cerrada estructura del Vaticano, ¿no? Que sabemos que ya desde Benedicto XVI había ciertos cambios, ¿no? Pero que el mismo Francisco, por su estilo tan cercano con la gente, ha ido marcando la pauta. Es muy interesante que el Papa, a diferencia de Benedicto XVI, haya decidido dar la rueda de prensa al final del viaje. Sabemos que en los viajes, y nos tocó en algunos viajes, por ejemplo el viaje de Benedicto XVI a África, el hacer la rueda de prensa con los periodistas en camino al país contaminó, de alguna manera el viaje. Entonces resulta muy interesante que un papa que parece poco cercano a los medios, poco cercano al manejar la dinámica y el tiempo de los medios, haya decidido, parece dar un golpe maestro, porque finalmente marcó una pauta y con el éxito de Brasil pudo explayarse ampliamente con los periodistas, y la prensa realmente lo valoró mucho, ¿no? Y esto marca un cambio porque él, como arzobispo de Buenos Aires, tú lo conoces como Jorge Mario Bergoglio solo, él fue bastante conservador en estos mismos temas, sobre todo cuando se opuso tenazmente al matrimonio homosexual. ¿Tú ves que hay ahí un cambio, una apertura, que siendo papa es distinto, que ahí había una lucha más política con el gobierno? ¿Qué es lo que ves? Hay que diferenciar y leer un poco toda la declaración del Papa en el avión, porque no se tiene que quedar solo la frase. Él lo que hizo prácticamente es transmitir lo que es la postura de la Iglesia con respecto a las personas homosexuales, a las cuales obviamente la Iglesia no quiere discriminar, y está, por ejemplo, en el Catecismo de la Iglesia Católica marcado, y él cita esto, que es el documento de valores que reúne toda la doctrina de la Iglesia, y ahí dice claramente que no se debe discriminar, que no se debe marginar, que no se debe actuar contra estas personas. Hay una diferencia con respecto a las batallas políticas que están relacionadas con el matrimonio homosexual, ¿no? Y que ahí la Iglesia tiene una voz como fuente, como punto de referencia, también en cierta medida político, y entonces hay sí una diferencia, y el Papa de alguna manera decide en este caso poner más hincapié en la parte misericordiosa, en la parte de acercamiento y de apertura, que no quita, porque él dijo: yo lo que opino, soy hijo de la Iglesia, opino lo que opina la Iglesia, pero de alguna manera
yendo en coincidencia con lo que él ha marcado desde el inicio de su pontificado, prefiere poner acento en la otra parte, en la parte del acercamiento, en la parte de la acogida y bueno, va en entrar en coherencia con lo que el propio Francisco ha querido desde su pontificado marcar, ¿no? Que es esta cercanía. Bueno, es uno de los temas que más nos ha llamado la atención, pero ¿son solo gestos, Andrés? Porque hemos visto muchos gestos. Por ejemplo, en los días después incluso ya como Papa, viajaba en el autobús, se quedó en Santa Marta, él quiere estar más cerca de la gente, ha rechazado el lujo, usa cosas muy sencillas, pero ¿son solamente gestos? ¿Falta todavía la parte administrativa? ¿Faltan los grandes cambios? ¿Cómo lo ves? Hay solo 4 meses de pontificado, por lo tanto, el balance todavía es preliminar. Ciertamente ha quedado claro que el Papa tiene un estilo que ya traía él de Buenos Aires y que al momento de ser elegido Papa, él mismo cae en cuenta de que de alguna manera los cardenales y también para quienes creen finalmente Dios, le dio luz verde para ese estilo. Y ese estilo es así, entonces lo sorprendente es que él no se homologue a esa realidad histórica del papado, sino que decida, bueno, vamos a poner en juego este nuevo estilo. Y entonces yo me mantengo fiel a mi estilo, que no es contraponerme ni contra los otros papas, ni contra lo que es la historia de la Iglesia, sino proponer un nuevo modelo de acercamiento a la gente y demostrar con ejemplos que se puede y al mismo tiempo con su palabra decir que eso que él hace también deberían hacerlo en las diócesis, los obispos y la gente, los sacerdotes y la gente que es parte de la Iglesia. ¿Cuándo crees tú que, por ejemplo, debiera haber un nombramiento de secretario de Estado? Tarcisio Bertone ya cumplió la edad, el límite de los 75 años hace ya casi 3 años y básicamente su mano derecha va a marcar como la línea del resto. Claro, esto para la gente que no vive la dinámica vaticana, el secretario de Estado es el personaje clave que puede operar lo que el Papa, por falta de tiempo y porque no puede controlar esta grande maquinaria del Vaticano por una simple cuestión física, pueda confiar. Y él está tomando tiempo. Por lo tanto, podemos decir, por un lado, que todavía sigue esta estructura que muchas veces generó problemas a Benedicto XVI y que de alguna manera hay una voluntad ya desde el momento del cambio del cónclave de cambiarla. Y por otro lado, se establece que él empieza a dar los caminos o los pasos necesarios justamente para los cambios. Uno de esos es justamente el tema del secretario de Estado. Él ya ha dicho que estableciendo un consejo de 8 cardenales lo van a asesorar en el gobierno de la Iglesia Católica. Pero ese asesoramiento no quita que haya un nombramiento de secretario de Estado, un nombramiento que seguramente va a llegar por el mes de septiembre, octubre, dependiendo también de las cosas que él vaya viendo como más necesarias, porque un cambio requiere ya directamente un pasaje de estafeta que implica meses, y entonces él también tiene que equilibrar todas las cuestiones internas para poder hacer este pasaje de estafeta que le dé la suficiente estabilidad para emprender justamente esa reforma que es necesaria en el Vaticano y que le han pedido todos los cardenales. Reformas administrativas, básicamente, limpieza de ciertas cosas, pero cuando estábamos en los días previos al cónclave, cuando uno le preguntaba qué es lo que esperaba de este nuevo pontificado, decían más apertura hacia la gente común y corriente. Tú, en ese ámbito, por ejemplo, se ha hablado bastante de que podría haber una apertura a los católicos divorciados. ¿Se está trabajando en eso? Sí. Por muchas fuentes, y de hecho el mismo Papa en la rueda de prensa esta del avión papal de Brasil a Roma lo dijo claramente. Yo creo que es un tema que el Papa va a tocar. Todavía no tiene claramente establecido cómo, pero seguramente podremos esperar que uno de los grandes cambios de este pontificado será en el tema de los divorciados y vueltos a casar, que hoy obviamente no pueden acceder a la comunión, que es uno de los pesos que estas personas tienen, pero que al mismo tiempo, de alguna manera, por esta situación, han sido de alguna forma marginados dentro de la Iglesia, ¿no? Quizás involuntariamente. Yo creo que él quiere que estas personas recuperen, sean rehabilitadas, ¿no? No sabemos cómo, porque es un tema muy delicado desde el punto de vista de la doctrina, que se ha mantenido
muy puntual en el tiempo pasado. Ya Benedicto XVI había insistido mucho el año pasado con un discurso muy fuerte de que era necesario meter mucho más empeño en acercarse a estas personas y no por el hecho de que están en una situación particular dejarlas marginadas. Pero había quedado todo ahí, por lo tanto sería un seguimiento de parte del Papa, y este yo creo que sería el principal punto en donde él podría llevarnos a una sorpresa. Andrés, ¿hay reticencia a estos cambios o a este nuevo estilo del Papa Francisco? Porque si bien le gusta a muchos, nadie es monedita de oro menos el Papa, ni siquiera el Papa. ¿Hay alguna reticencia? Yo recuerdo ahí en la misma sala de prensa que, por ejemplo, la manera de bendecir a algunos mismos colegas les llamaba la atención y lo criticaban. Sí. Eso, me imagino, se replica a otras alturas. ¿Hay alguna reticencia con estos cambios que está haciendo? Hay que entender que digamos, la estructura, el mundo en torno a la Santa Sede ha estado muy influida por la cultura italiana y la cultura europea. En el momento que llega un papa de afuera, que es un agente de novedad, evidentemente hay un reacomodo desde el trato, desde la forma de hacer el papa, de actuar justamente en torno a la gente y al trato con los fieles, que de alguna manera destantea a algunos y preocupa a algunos. Y algunos que él mismo señala que en la curia romana y en el ámbito del gobierno de la Iglesia Católica no han estado a la altura, obviamente que están preocupados. Están preocupados porque no saben qué va a pasar. Están preocupados porque no saben si el Papa va a cortar cabezas, entre comillas. Aunque... Y porque si mi jefe se baja el sueldo, ¿qué me queda a mí? O sea, claro, si mi jefe anda en el auto sencillo, claro, yo tengo que dejar el auto. Y de hecho, el día después, del 14 de marzo, después de que el Papa sale al balcón y tiene la cruz de plata, de hierro con plata, se veía que los cardenales todos y cada uno de los cardenales que estaban en la misa de la Capilla Sextina, el día después, tenían sus cruces de plata, salieron a relucir. Casi los compradores de oro de Roma se hicieron el agosto con este gesto, con esta decisión del Papa. Eso quiere decir... Las habrán guardado. Algunos sé que las han mentido, pero bueno, era una provocación, ¿no? Pero lo cierto es que es claro que en una estructura tan simbólica como la Iglesia Católica, y esto dicho más como periodista, como observador, se ve claramente cómo lo que el capitán va marcando va repercutiendo hacia abajo. Y eso puede ser una gran pequeña reforma o gran pequeña revolución de Francisco, de dar el ejemplo de lo que debería ser el obispo, con olor a oveja, cercano a la gente, que entienda, que abra los brazos para acoger incluso al que no está de acuerdo con él, y de alguna manera, para los católicos, es llevar a cabo el mensaje ese de Jesús, ¿no? Que es la cercanía y la apertura a todos en la sociedad. Una iglesia pobre, nos dijo en el primer encuentro con los periodistas, que fue lo que quiso hacer lo primero, cuando nos dijo, hoy que han trabajado. Bueno, tú trabajaste desde el día 1 porque tú, un día feriado, les cuento el día que renunció el Papa, el 11 de febrero en el Vaticano es un feriado. Sí. Andrés estaba trabajando y por estar trabajando le tocó tal vez la noticia en siglos de la Iglesia Católica. Sí. ¿Cómo viviste eso y ese minuto? Sí. Como un día común, llegué a la sala de prensa del Vaticano a las 10 de la mañana para seguir una reunión de agenda que el Papa tenía, donde iba a definir la fecha de algunas declaraciones de santos. Entre ellos, yo trabajo para México, por lo tanto había una santa mexicana, era importante estar ahí. De repente vemos que a través de las pantallas de la sala de prensa del Vaticano empiezan a pasar las imágenes de esta reunión que se llama consistorio técnicamente, que normalmente no se dan a conocer. Y eso nos llamó la atención, pero dijimos, bueno, habrán cambiado, habrá sido un error. Y al final de esto vemos cómo éramos 4 periodistas apenas, un italiano, un japonés, un francés y yo, y veíamos cómo el secretario de las celebraciones litúrgicas le acerca al Papa un pequeño papel y el Papa empieza a leer en latín, por lo tanto no entendíamos exactamente todos los términos. Yo recuerdo haber escuchado las 2 palabras, ingravescense tatem, que significa avanzada edad, y después comicio renuncio. Y esa frase un poco hizo un eco en el espacio ahí. Y me acuerdo que me agarra el francés del brazo y me dice, pero el Papa está renunciando. Y yo dije, no,
había escuchado que el Papa había pronunciado esa palabra, pero dije, no, era como una reacción natural. Y después la colega italiana del otro lado dice, muchachos, el Papa está renunciando, ¿no? Y entonces yo salté y le dije, bueno, pero llama al padre Lombardi, que es el vocero del Vaticano. Llamó inmediatamente, el padre confirmó 2 palabras, dijo, sí, es verdad, a partir del 28 de febrero, y todos saltamos a nuestras computadoras a tratar de dar a conocer esta noticia. Y después, sinceramente dijimos, ¿qué pasó? ¿No? Porque realmente era el sueño de todo periodista de estar en el momento de que se da una noticia que va a quedar en la historia, plasmada en la historia. Y de hecho en el libro, un poco la idea es dejar esa instantánea de ese momento, ¿no? De cómo pasó minuto por minuto la cara de los cardenales, cómo desencajados, cómo el Papa pronuncia, cómo en la sala de prensa después todos se vuelven locos, la gente que tocaba la puerta y preguntaba, no, es verdad que el Papa renunció, y después las hordas de periodistas que llegaban a la sala de prensa para tratar de entender algo que pasaron muchos días antes de que se pudiese explicar a profundidad. Y eso creo que fue de alguna manera lo que me inspiró con un colega colombiano a hacer este libro a 4 manos de 30 días que seguramente serán inolvidables, o al menos para quienes estuvimos por allá en nuestras carreras y en nuestras vidas, bueno, ¿no? 30 días después, o sea, te volvió a sorprender la vida, porque el que sale por la ventana y el que se asoma es argentino. Claro. De hecho estaba transmitiendo para la radio en Argentina, desde la sala de prensa del Vaticano, los flashes de las fumatas, y se sabía que más o menos a las 7 iba a salir una fumata. Entonces esperamos que fuese negra porque no había mucho acuerdo. Y en tiempo real el conductor me dice, ¿dónde estás? En la sala de prensa del Vaticano. Y empiezo a hablar, y en ese momento se escucha el gran boato y se ve la fumata, y en ese momento transmito en tiempo real la fumata blanca, y de ahí, digamos, quedó la transmisión hasta que anuncian a Bergoglio, y evidentemente la radio de Argentina era una explosión tanto de júbilo como de conmoción, porque era prácticamente imprevisible que pudiese salir Bergoglio como un personaje que era, digamos, que era posible que fuese elegido como sucesor de Benedicto XVI. Por lo tanto, digamos, el terminar, digamos, esos 30 días con otra noticia que en la historia de la Iglesia se pudiera haber dado siglos después de una renuncia, porque hace 600 años no se da una renuncia y nunca había habido un papa latinoamericano, significaba, digamos, el darle un sello a unos 30 días que seguramente serán los más importantes de mi carrera periodística, y yo creo que de todos los que estuvimos ahí y pudimos transmitir un poco al mundo estas cosas tan sorprendentes y tan extrañas, ¿no? Absolutamente. Yo me acuerdo que estaba en la plaza de San Pedro y la gente no sabía quién era Bergoglio, porque en realidad era uno de los nombres que no sonaba, y fue como cuando eligieron a Juan Pablo II, que tampoco nadie lo conocía, pero que finalmente él salió y conquistó a la plaza en minutos. Bueno, a partir de eso empezaste a trabajar, no paraste más, está este libro, y ¿es la revolución que se esperaba? Yo creo que es una revolución, por todo lo que ya hemos dicho, y sobre todo porque da un paso hacia una apertura que seguramente marcará la historia de la Iglesia, porque ha caído otro tabú. Cayeron 2 tabús, el de la renuncia de un papa y el de la posible elección de un papa que no fuese de Europa, ¿no? Y esos dos elementos dejarán marcados sus huellas sobre la historia de la Iglesia, seguramente ya de por sí. Veremos si Francisco continúa, que es lo esperable, o al menos lo que es previsible que ocurra, porque ya lo ha demostrado, con estos cambios que seguramente harán que al final de su pontificado, el tiempo que dure, 10, 15 o lo que sea de años, seguramente no será lo mismo en la Iglesia Católica. Muy bien, muchas gracias Andrés Beltramo Gracias por estar con nosotros. El libro de Benedicto a Francisco, los 30 días que cambiaron la Iglesia, ya está vendiéndose. Sí. Muchísimas gracias por estar aquí en CNN Chile. Gracias a ustedes.